Gracias a todos por tomar su tiempo para poder estar con nosotros y recibir la palabra de Dios. Estamos en la tercera parte, en esta oportunidad, la tercera parte de las 7 exhortaciones apocalípticas a la iglesia. Y en esta parte vamos a tocar un tema único que vamos a extraer del mensaje a la iglesia en Tiatira. Mensaje a la iglesia en Tiatira. Puede irse conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis capítulo 2, versículos del 18 al 29. Vamos a estar analizando 11 versículos, que es lo que realmente dura esta carta a la iglesia en Tiatira. Tercera carta. ¿En qué punto vamos a estar enfocados? Bueno, vamos a estar enfocados en no permitir en nuestras iglesias la filtración del error o de las doctrinas erróneas que pueden llegar a dividir a la iglesia, o que pueden conducir a la iglesia a fijarse en cosas diferentes de las que nos debemos fijar. Y de esto se trata. Vamos, como siempre lo hacemos, a leer los 11 versículos que tenemos para hoy y luego iremos analizando uno por uno. Apocalipsis 2, del 18 al 29, dice la Biblia: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, aquí hay algo que hablar. En esta iglesia salió bastante bien librada, porque hay bastantes actividades buenas que el Señor ha reconocido, y hay una tan sola mala, pero es bien mala, eso sí. Entonces ahí vamos a enfocar nuestro mensaje de hoy. Vamos a empezar línea por línea, como siempre lo hacemos. Escribe al ángel. Ya en las cartas anteriores, en los 2 mensajes anteriores, hemos descrito quién es el ángel. Y la palabra ángel significa el mensajero. Y en esta oportunidad, dijimos, en estas cartas está orientado al pastor de la iglesia en cada una de estas cartas. Entonces, esto nos da doble connotación. Primero, es que el Señor le habla al pastor, al líder, al mensajero, al que habla. Esa es una gran responsabilidad, porque cuando él recibe el mensaje de Dios, también tiene la responsabilidad de actuar en función del mensaje de Dios. No es fácil. Cuando nosotros iniciamos este estudio, nos dimos cuenta que el que habla, decía la palabra, que es Jesucristo, tenía 7 estrellas en su mano. Y esas 7 estrellas representaban a cada uno de los pastores de estas 7 iglesias. Entonces, el hecho de estar en esa representación gráfica en la mano del Señor, la estrella de estas iglesias, que era el ángel, estaba en las manos del Señor. Es una posición privilegiada, pero también es una posición con una gran responsabilidad. Por lo tanto, al recibirse esta carta, este ángel o este emisario, este enviado, esta persona a cargo de la iglesia de Tiatira, tenía la responsabilidad de inmediato de hacer correcciones para sacar lo que Dios estaba diciendo que tenía que sacar. Esto nos da
la responsabilidad en nuestra iglesia hoy día de, si nosotros estamos recibiendo este mensaje, de tomar las medidas necesarias para lograr que nuestra iglesia sea una iglesia sana. Para eso, o de eso se trata esta serie de 7 mensajes y de estas 7 exhortaciones apocalípticas que la iglesia cristiana moderna necesita. Ahora, sigamos viendo, porque a continuación de los 2 puntos vemos una vez más, como lo hemos visto en las 2 cartas anteriores, quién es el remitente, quién es el que da la orden. Y en cada una de ellas, hasta este punto, ustedes han podido ver que se hace una descripción de Jesucristo como justamente se hace en el capítulo 1, en los versículos del 13 en adelante. En el capítulo 1, 13 en adelante se describe la aparición de Jesús, pero acá en esta carta a esta iglesia en Tiatira es la primera en donde se le da su título de Hijo de Dios. Eso no sucedió antes. Y entonces aquí vemos que le escriben la carta al pastor de la iglesia de Tiatira, ¿quién? Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que subraye esa parte en su Biblia. El Hijo de Dios. Y después hace una referencia a Apocalipsis capítulo 1, versículos 14 y 15, en donde se menciona en la descripción que hace Juan de la presencia de Jesús, cuando él le dijo que él iba a empezar a dictar en la isla de Patmos. Ahí dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Jesús está siendo descrito en esta porción. Entonces vemos que seguimos la misma línea de pensamiento. Dije en el capítulo 1, si usted lo quiere leer un poco más despacio, está Juan sentado en una roca en la isla de Patmos, viviendo esa última etapa de su vida, orando, estaba en oración cuando llegó un éxtasis en el Espíritu Santo, y de repente después de ese éxtasis del Espíritu Santo llega el Señor Jesucristo personificado, pero con un cuerpo glorificado, y le habla y le dice que se ponga a escribir lo que él le va a dictar. Y él describe cuando él vuelve a ver quién era el que le estaba hablando, entonces hace esta descripción que ahora de la cual hemos tomado nota en Apocalipsis capítulo 1. Entonces, todo esto viene en la misma línea de pensamiento. Ahora, vamos a hablar ya directamente, esta es la introducción a la carta, vamos a hablar directamente de cuál es el mensaje. Y dice, yo conozco tus obras, no te preocupes. Dios conoce nuestras obras. Eso es lo que le dice a la iglesia. No te preocupes, yo sé cuáles son las cosas buenas. No tienen que venir y defenderse delante de mí. No tienen que venir y decir, Señor, pero yo hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. Dios conoce las obras buenas, así mismo como conoce las obras malas. Dios conoce el corazón de la iglesia, así como también conoce las doctrinas erróneas de la iglesia. Estamos muy preocupados porque en los últimos tiempos hemos visto cómo las doctrinas entran y salen de las iglesias cristianas y hay choques entre corrientes de pensamiento dentro de las iglesias cristianas y estamos perdiendo mucho tiempo, muchas energías y cosas luchando entre nosotros por doctrinas dadas por hombres que realmente contra quien queremos luchar, que es contra el pecado, contra Satanás, contra los enemigos verdaderos de la iglesia. Entonces, al perder nuestro tiempo criticando al otro pastor, criticando a la otra denominación, criticando lo que hacen unos y lo que hacen el otro, realmente nos damos cuenta que esa no es la voluntad de Dios. Entonces, vamos a ver lo que Dios le dice a esta iglesia. Yo conozco tus obras, y aquí le menciona 4 cosas de una sola vez: amor, fe, servicio y paciencia. Estas 4 cosas se las hace ver el Señor. A pesar del reproche que va a venir a continuación, hay una alabanza contenida en estos versículos 19 y 20, y dice, tus obras actuales. Esa es la línea que quiere seguir el Señor. Las obras que tienes en este momento, es decir, las últimas obras, las obras más recientes que hay, son numerosas y son muy buenas, eso le estaba diciendo. Y no solo eso, sino que iban creciendo, iban en aumento. Cuando hicimos el análisis de la carta de Éfeso, era al revés. En la carta de Éfeso, la iglesia había empezado bien e iba hacia abajo. En Tiatira es al revés, en Tiatira va hacia arriba. Tenemos un incremento y Dios está tomando nota de esto. Se detallan los motivos de los cuales el Señor, o en los cuales el Señor se ha fijado. Tu amor,
Es un amor activo, es un amor distintivo del verdadero discípulo de Cristo que ha sido ejercitado en la obra a través de la misericordia, a través de la beneficencia, a través de la benevolencia. Se da cuenta de que ese amor es genuino, no es un amor de concepto únicamente. También le menciona la fe. No la fe como un medio de salvación. Esto ya sabemos que los hermanos en Cristo en este punto habían obtenido la salvación eterna a través de la fe. Pero no es la fe de la salvación, sino una fidelidad, una lealtad constante a Dios. Es lo que muestra esta iglesia. También habla acerca del servicio. El servicio es más que un trabajo. Servir representa algo más que el simple hecho de hacer algo. Requiere comprensión, ternura, disponibilidad, atención. No es una simple actividad. El servicio realmente es algo que sale de un corazón transformado por el Espíritu Santo. Finalmente dice la paciencia, y esa paciencia ya hemos hablado en otras ocasiones en este estudio acerca de esta palabra, hupomone, que es la palabra griega original, y es una simple constancia, un espíritu perseverante, pero el espíritu perseverante en alegría y en paz activa, no es una perseverancia de decir, bueno, aquí estoy con el ceño fruncido y un poco molesto y un poco haciendo esto a la fuerza, pero ahí voy porque es mi trabajo y porque eso es lo que me manda Dios a hacer. No, sino que hay una paciencia alegre y con paz que se mantiene firme aún en medio de las dificultades. Eso es lo que el Señor estaba reconociendo en esta iglesia: amor, fe, servicio y paciencia. Es un muy buen reconocimiento que Dios le da a la iglesia en Tiatira. Y dice, y que tus obras postreras son más que las primeras, lo que decíamos hace un rato en comparación a la iglesia de Éfeso. Versículo 20, aquí la cosa cambia y le dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que realmente viene al final ser una sola cosa que trae diferentes consecuencias, por supuesto. Pero al final es una sola cosa la que ellos han permitido entrar en esta iglesia. Y vamos a tomar los siguientes minutos en hacer un análisis acerca de qué es esto, de qué se trata y cómo podemos comparar lo que estaba sucediendo a esta iglesia en nuestra iglesia moderna, en la iglesia de hoy. ¿Qué está sucediendo? ¿En qué estamos creyendo? ¿Hacia dónde estamos viendo? ¿Hacia dónde nos conducen nuestros líderes? Hacia qué es lo que nuestros líderes están pensando y cuál es su objetivo para nosotros como iglesia cristiana. Entonces vamos a empezar a hacer este análisis. Dice que tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Los versículos del 20 hasta el 24, a inicio del 24, Dios le dedica todos estos versículos a darnos una explicación de lo que él ve y lo que le molesta. Pero vamos a analizar esto despacio. Tengo contra ti, eso quiere decir que permite, cuando le dice tengo contra ti que permites, viene de un vocablo griego también, afes, que significa dejar hacer, dejar tranquila, permitir hacer, es decir, hay una libertad a esta persona o a esta doctrina en este caso, porque la persona como tal no existe, ya lo vamos a analizar, pero dice que es esa misma expresión de que permite o hace dejar tranquila. Mucho mejor atestiguada que podemos decir, mucho mejor que toleras a esta mujer que se dice a sí misma profetiza. Ahora, Jezabel es un nombre simbólico, no es un nombre propio de una persona física dentro de la iglesia, ya que por supuesto que después de la historia que tenemos de esta mujer, ningún judío le habría puesto el nombre Jezabel a una hija suya, y por otra parte no entraba en el léxico tampoco de ellos el hecho de poder mencionar a este nombre. Hay una historia muy fuerte en los antepasados de la iglesia en donde hace un gran daño al pueblo de Israel. Si ustedes quieren conocer un poco más sobre esta mujer, pueden leer el primer libro de los Reyes, capítulo 16, 18, 19, 21, segundo de Reyes 9, versículo 22 hasta el versículo 30 hasta el 37. Ahí se cuenta toda la historia de esta mujer que hizo un gran daño. Imagínense todos los capítulos que hay para que nosotros podamos leer para entender
a qué se refería el Señor cuando nos alertaba acerca de esta doctrina. Entonces, esta mujer era hija de un rey de Sidón y se casó o arreglaron un matrimonio con uno de los reyes de Israel llamado Acab, reino del norte. Y esta mujer impulsó a este rey, que era un rey débil, que era un rey consentido, que era un rey que no tenía autoridad, que era un rey que sencillamente pensaba en lo que a él le gustaba, y esta mujer lo podía manejar, ella manipulaba a este hombre, y entonces lo empujó a la idolatría, porque esta mujer pertenecía a una nación que no era israelita. Entonces ella venía ya con un montón de cosas familiares, venía con adoración a ídolos, más de uno, y realmente venía con un corazón contaminado. Y en lugar de Acab poderla conducir a la adoración al verdadero Dios Jehová de los ejércitos, esta mujer arrastra a su marido y lo lleva a la idolatría, a la injusticia, a la corrupción, y lo introdujo junto al pueblo de Israel al culto a Astarot y a Baal. Y por supuesto a otras falsas deidades que también en menor escala estaban dentro de la sociedad israelita. Y lo hizo con el apoyo oficial del Estado, porque su marido era el rey y él daba las órdenes de lo que se tenía que hacer. De ese Estado que era teocrático en aquel tiempo, la influencia de esta mujer era más nefasta que el mismo Balaam. ¿Por qué? Porque el Balaam podía aconsejar únicamente, era un profeta de Satanás, por supuesto, pero él aconsejaba, pero la mujer podía mandar, podía ordenar que las cosas se hicieran. Balaam no tenía ese poder, ella lo tenía. Entonces el verdadero demonio aquí era esta mujer. Usted puede leer, como le digo, toda esa historia en el primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes acerca de ella. Ahora, si vemos un poco de las actividades que hacía esta mujer, o la figura de esta mujer en esta carta a Tiatira, dice que se llama a sí misma profetisa. Por su doctrina no puede decirse que sea una profetisa de Dios, por supuesto. La doctrina que a continuación se describe en la carta a Tiatira, vemos que es una profetisa del diablo, obviamente, pues está engañando y enseñando equivocadamente a los siervos de Dios dentro de la iglesia. Recuerde que esto no es alguien que anda merodeando, de acuerdo a la carta, fuera de la iglesia, está dentro de la iglesia y está enseñando dentro de la iglesia. Es como que usted tenga en la iglesia donde usted acude, donde usted se congrega, haya una institución de formación cristiana, cualquiera que sea, una escuela dominical, una capacitación para discípulos o haya un instituto de teología, sea lo que sea, y dentro de esos lugares se permita que una maestra empiece a dar una doctrina equivocada, que empiece a decir que está ok que nosotros celebremos el Halloween y que nos vistamos de demonios y que pongamos fantasmitas en la casa, o que empiece a decir que está bien que nosotros le oremos a los muertos, que le pidamos a la tía que ya se murió hace 10 años para que nos proteja. Cosas totalmente lejanas a lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, si nosotros permitimos eso y el líder de esa iglesia no le corrige o no retira a esa persona, empieza a contaminar al resto de la congregación. Y la gente empieza a creer en ese tipo de historias. Entonces se llama a sí misma profetisa. Dice, ¿qué les enseña? Bueno, ella les enseñaba en ese momento, de acuerdo a esta descripción, que forniquen y que coman de lo inmolado a los ídolos. Recuerde que en aquel tiempo, antes de la gracia del Señor, antes de que viniera Jesucristo y cambiara el orden de las cosas, en el Antiguo Testamento y bajo el ritualismo hebreo había que ofrecer holocausto a los dioses, al Dios Todopoderoso. Lo mismo hacían en las otras religiones, a los dioses paganos, les ofrecían holocaustos. Y una vez hay unas prohibiciones en la ley antigua que decía que nadie podía comer absolutamente de nada que había sido ofrecido a los ídolos, porque eso era anatema, era una maldición.
De hecho, ustedes y yo en este momento también debemos tener mucho cuidado. Nosotros no podemos participar de nada que ha sido ofrecido a los ídolos del mundo, porque puede haber una contaminación espiritual en nuestra vida y no queremos que entre nada que haya sido contaminado. Entonces aquí dice que ella o esa doctrina, aquí se refiere a una mujer, pero realmente probablemente no era una mujer física, como dijimos, sino era una doctrina la que había entrado. Queremos enfocarlo de esa manera. No queremos decir, sí, era una mujer físicamente hablando y ella se paraba y daba una clase, sino que de alguna manera, a través probablemente de varias personas, a través de probablemente varios maestros, varones, entraba esta doctrina. Por eso ahí viene el femenino de tal cosa. La doctrina era la que estaba haciendo esto. Y probablemente un grupo de personas dentro de la iglesia decían que estaba bien que comiéramos, si era rica la carne que le ofrecían a Baal, si era rica la carne que le ofrecían a Dagón, si era rica la carne que le ofrecían a Astarot, y para qué la vamos a desperdiciar, coman tranquilos y no hay ningún problema con esto. Entonces la gente empezaba a caer en este error. Después del versículo, en la segunda parte del versículo 20 decía que les empujaban a arrojarse a esta enseñanza que compete a los pastores de la congregación como tales, no a la congregación como tal, sino a los pastores. La usa para el mal, respaldada parece ser por su gran ascendiente social, es decir, era muy bien recibido por la sociedad. Y aquí vamos a ir haciendo paralelismos con lo que estamos viendo ahora. Esta doctrina le gustaba a la gente, era común por la sociedad, no solo para los que estaban en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Era común, aunque no sea normal. Son de las cosas que pasan hoy día también. Estamos en este año 2024 dándonos cuenta que la gente ha perdido el sentido común y que ahora sencillamente llama bueno a lo malo. Y la línea por donde se traza, tuve la oportunidad de trasladarme en un vehículo de transporte de una plataforma electrónica en un país externo a donde nosotros vivimos, y cuando iba en ese transporte, me subí al transporte y ahí es obligación irse adelante si uno va solo, al lado del conductor, y cuando me subo veo al conductor con una barba que le llegaba hasta aquí, hasta el estómago, pintada de rojo. Tenía un montón de piercings, de aretes por todas partes, en la nariz, en los oídos, aquí. Estaba tatuado por completo y vestido con un pantalón de camuflajeado, como de un ejército. Y entonces cuando me subo y lo veo, dije, esto va a estar bueno. Y entonces me subí y dije, le tengo que hablar de Cristo, tengo que compartirle la palabra de Dios. Y en el momento empezamos a conversar y terminé hablándole de Cristo. Y entonces le pregunté que qué opinaba acerca de Dios. Y él me dijo, bueno, yo respeto mucho la opinión de todo el mundo. Era un joven que hablaba muy suave, muy pausado, y parecía que tenía paz. Hablaba muy suave, muy pausado, era muy bondadoso. Noté que en cada semáforo en donde había una persona, ya sea limpiando vidrios o pidiendo una moneda, él en cada una de las paradas llevaba unas monedas en medio y le iba dando una moneda a cada persona. Entonces, cuando empiezo a indagar un poco más sobre él, para saber qué pensaba de Dios, me dice, yo entiendo que hay un ser superior, yo entiendo que debe haber un ser superior. Pero yo creo que siendo buena gente es suficiente para que todos podamos salir adelante. Yo creo que para mí eso sería suficiente. Y entonces le digo, ¿qué es ser buena gente? ¿A dónde crees tú que pasa la línea entre lo bueno y lo malo? Y él me dijo, detrás de toda esa máscara que tenía, me dice, bueno, yo estoy consciente de que lo bueno debe venir de Dios y lo malo debe venir de Satanás, me dijo. No debo omitir el detalle de que iba oyendo música rock en su radio. Y entonces le digo, sí, ¿y quién pasa esa línea? ¿Quién traza la línea? ¿Quién te dice a ti lo que es bueno y quién te dice a ti lo que es malo? ¿Cómo podés asignarle ciertas cosas a Dios y cómo podés asignarle ciertas cosas a Satanás? Y entonces ahí se quedó pensando y me dijo, bueno, te voy a decir quién. Le dije, la sociedad te va a dictar a ti lo que es bueno y lo que no es bueno. Darle una moneda a las personas
en los semáforos está bien, eso no es malo, eso es una buena acción, está dándole a una persona que lo necesita, pero sin embargo, cuando hablamos acerca de las cosas buenas y malas, necesitamos irnos a un manual que nos explique qué es lo bueno y lo malo. Y yo pensaba lo mismo que tú, le dije en mi tiempo. Yo decía, bueno, hay que ser un buen vecino, hay que ser un buen hijo, hay que ser un buen esposo, un buen padre, lo que sea, y con eso estamos bien, pero realmente no. Tenemos que saber lo que es lo bueno y lo malo, para que no entre una Jezabel a nuestra vida, o una doctrina de Jezabel en nuestra vida, ni en nuestra iglesia, y que podamos detectarla en ese momento. Y la respuesta se quedó callado en ese momento y me dice, pues no sé de dónde sacamos eso. Y le dije, debes de estar harto de que la publicidad, de que los medios de comunicación te digan a ti lo que es bueno y lo que no es bueno. Le dije, no puede ser que a estas alturas, con tu tranquilidad, puedas decir que te dicte a ti la sociedad de decirte que es bueno y no que es bueno. Tienes que leer la Biblia. Y se quedó callado y me dijo, sí, en la Biblia, como tú decís que lo bueno es asignado a Dios, la Biblia es la que nos va a decir qué es lo bueno, a dónde pasa la línea delgada entre lo bueno y lo malo. Pero si yo no la leo, entonces no lo sé. Me van a venir a decir algo y yo lo voy a aceptar. ¿Qué es lo que está pasando en Tiatira? Lo mismo. En Tiatira entró alguien con una moda y esa moda la adoptó la iglesia, pero nadie la corrigió. El pastor no lo detectó. Entonces le dije a este muchacho, lee la Biblia y cuando leas la Biblia te vas a dar cuenta de lo que es bueno y lo que es malo realmente. Y vas a dejar de hacer unas cosas que para ti eran buenas, pero que realmente para Dios no son nada. Nosotros no estamos aquí para ser buenos, le dije. Es decir, no debe ser ese nuestro enfoque principal, aunque es bueno como consecuencia de nuestra fe. Estamos aquí para adorar a Dios, para creer en Él, obtener el perdón de pecados y darnos la vida eterna. Entonces en ese momento él iba muy atento. Llegamos a la iglesia porque yo iba, era un domingo, yo iba en ese país al servicio dominical y le dije, esta es la iglesia donde yo vengo cuando vengo a este país. Te invito a que vengas cuando sintas esa necesidad de poder conocer un poco más acerca de él. Me bajé del lugar, del vehículo, diciéndole que Dios te bendiga y él con una sonrisa me dijo que Dios se le bendiga. Cuando me subí de regreso a otro vehículo de la misma plataforma y me fui de regreso al hotel, iba con un muchacho que se veía formal, que se veía bien vestido, que se veía con unos lentes que lo hacían parecer intelectual, alguien con el que uno se hubiera podido sentir cómodo. Tal vez con la otra persona con la que fui, con su fachada, uno no se sentía muy cómodo, uno no sabía qué se iba a encontrar. Pero cuando me subo con este aspecto de intelectual y quiero hablarle, ni siquiera me volteó a ver, ni siquiera me saludó. Y cuando yo le decía, mira, te puedes ir mejor por esta calle porque sale un poco más corto, él solo cruzaba y ni siquiera me decía, está bien, muchas gracias, o sí, nada, cerrado, metido en una cabina blindada. No me permitió hablarle absolutamente de nada. Entonces uno se puede confundir un poco y decir, bueno, a este tatuado no le voy a hablar y lleno de manchas por todos lados y pintado de rojo, no le voy a hablar porque este definitivamente no voy a poder entrar en él, pero a este intelectual, buena gente, que se ve un buen hijo, le voy a hablar y No, eso es lo que la moda nos pone, eso es lo que entra en las iglesias. Nosotros debemos compartir la palabra de Dios cada vez que podamos, no importando si ante nuestros ojos la cosa va a entrar o no va a entrar. Debemos cumplirlo, pero una vez más tocando el tema que le tocaba a este primer conductor, ¿quién nos rige ahora lo que hacemos en las iglesias? Es la moda y no debe regirnos la moda, es lo que Dios nos está advirtiendo aquí. ¿Cómo seduce entonces a los modestos, pero cristianos, miembros de esta excelente congregación, esta doctrina? Tiatira era muy buena, dice, el Señor le había dado 4 medallas de honor. Se trata de errores prácticos, más bien que doctrinales, son más prácticos, por eso son más temibles, porque tal vez si ellos conocieran y se les dice, mire, la doctrina bíblica dice que esto no se hace así, pues tal vez lo hubieran dejado de hacer, pero como son cosas prácticas del día a día, como que se hacen más costumbre y eso nos conduce a lo que Dios está condenando. Los incitaría a asistir a los festivales idolátricos, esto es lo que estamos viendo acá, con el objeto de conocer las profundidades
de Satanás, que como señuelo usa el hecho de decir, vengan a conocer la luz interior que hay en ustedes, vengan a conocer la fuente del pecado para que de esa manera ustedes puedan combatirlo, vengan a conocer lo que hace el enemigo para que de esa manera ustedes puedan conocer y combatir al enemigo. Y lo que están haciendo realmente es contaminándose de toda esa cosas que nos trae el mundo. Podrían hacerlo sin dejar de ser cristianos, todas estas cosas en su cabeza. No, yo voy a ir, pero yo sigo siendo cristiano. No, yo hago este tipo de cosas, pero yo sigo siendo cristiano. Yo me fumo un puro de marihuana, pero yo sigo siendo cristiano. Yo me pongo ebrio todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, pero sigo siendo cristiano. Yo tengo una amante, pero sigo siendo cristiano. No podemos realmente abrazar ninguna doctrina común, no normal, dentro de la iglesia. A esto se añade el endurecimiento de la iglesia. Le di tiempo, dice la Escritura, le di tiempo para que se arrepintiera y no quiere, dijo el Señor con respecto a la iglesia, con respecto a la doctrina. Recuerden que el Señor está hablando de esta doctrina como que fuera un personaje, una persona que se llama Jezabel, pero está hablando de la doctrina como tal. Y le advirtió. Quiere decir que a la iglesia de Tiatira el Señor ya le había advertido de alguna forma, antes, previo a esta carta. Al pastor probablemente el Señor se lo reveló en sueños, probablemente se lo dijo en una visión, probablemente se lo mandó a decir con profeta, probablemente, no lo sé. Pero aquí dice que le ha dado tiempo que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir. El pastor no está haciendo nada para sacar a esta doctrina equivocada. No desea, no tiene ganas de hacer tal cosa. No quiere arrepentirse de su fornicación. La palabra fornicación aquí la vemos en dos caminos. La primera, tal cual, la interpretación correcta, es decir, que hay una relación ilícita, pero la otra no necesariamente es la relación carnal ilícita, sino también que ha fornicado con la doctrina. Es decir, el hecho de ir a comer algo sacrificado a los ídolos, el Señor lo ve como que es una fornicación, es como una como ser desleal a Dios, como ser desleal a la doctrina bíblica. Aquí se muestra la infinita misericordia y la paciencia de Dios, que le manda otra carta señalándole al ángel de la iglesia, diciéndole: yo, Jesucristo, te estoy diciendo y te estoy advirtiendo una vez más, saca esto de aquí. En 3 ocasiones le dice sal, en los capítulos versículos 21 y 22. Arrepiéntete, es una palabra que usa un verbo en griego, metanoín, que significa arrepiéntete ya. Estas 3 repeticiones designa la urgencia del caso. El caso era muy grave. Era uno solo, lo que le estaban sacando a esta iglesia, pero era grave. Era un engaño sutil que confundía a la iglesia, que era confundía entre 2 palabras, comunicación y comunión. Eran 2 cosas distintas, que sonaban iguales. Una cosa era comer las ofrendas sacrificadas a los ídolos y la otra era participar de los banquetes idolátricos, por ponerle un ejemplo. Sin excusa, por supuesto, entregándose de lleno a la inmoralidad en cualquier sentido, por supuesto enfocado por la palabra fornicación a la inmoralidad sexual. Pero el gnosticismo, que también podemos percibir aquí, hallaba esa manera de expresarse dentro de la iglesia de una manera práctica. Ahora, hoy en día, nosotros no estamos inmunes, ninguna de nuestras iglesias, a dejar entrar una teoría como esta o una corriente de pensamiento como esta. Muchos que profesan la fe cristiana dicen hoy que el negocio, la vida social, la política o las diversiones personales no tienen nada que ver con su rol como cristianos. ¿Cree usted que no? ¿Cree usted que lo que usted hace en la política, que lo que usted hace en su vida social o en las diversiones personales no afecta su vida cristiana? Hagámonos esa pregunta. El problema es que nosotros entramos ahí en tocar las áreas que a nosotros menos nos gusta ofrendarle a Dios. Si usted está en la política, ¿qué está haciendo para ser un enviado de Dios en medio del ámbito político? ¿Lo está haciendo bien? Si lo está haciendo bien, gloria a Dios por su vida. Si no lo está haciendo bien, no mezcle
la fe, no mezcle lo que Dios nos ha instruido a hacer para utilizar la política para beneficio propio y votar el testimonio de Cristo, mientras voy a la iglesia a tirarme latigazos en la espalda. Lo mismo en las diversiones, lo mismo en la vida social, lo mismo en mi trabajo, lo mismo en la empresa, si usted tiene una empresa o le han mandado administrar a una. No tiene nada que ver con la fe cristiana. ¿Cómo que no tiene nada que ver con eso? Bueno, no podemos tener una doble vida. Yo tengo que hacer lo mismo en la vida social, en la política, en mis diversiones, en mi empresa, en mi trabajo, que exactamente lo que yo soy cuando estoy sentado en las bancas de la iglesia. También hubo quienes sacaban conclusiones falsas en esta iglesia acerca de los principios legítimos de esta doctrina. Entonces tenemos que ser claros cuando nosotros estamos viendo lo que Dios está condenando aquí. Voy a leer una vez más estos versículos para que ahora, después de esta explicación, nos quede más claro. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, o sea, la doctrina, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama. Esta es otra cosa importante, porque dice, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepintieren de las obras de ella. Cuando él dice arrojo en cama, y nosotros traducimos esto desde el griego, es como que él va a meter a esta mujer simbólica al hospital, la va a dejar tan golpeada y tan gastada que va a tener que ir a dar a una cama de hospital. Eso es más o menos lo que nos quiere decir. Y dice que aquí a ella la arroja a la cama del hospital en gran tribulación y también a los que con ella adulteran. Quiere decir que tanto a la doctrina como tal, como a los que siguen esa doctrina errónea dentro de la iglesia, van a ir a parar a un lugar de dolor. Van a ir a parar a un lugar en donde no quisieran estar. Si no se arrepienten de las obras de ella, Dios en su inmensa misericordia les da la oportunidad de arrepentirse. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Dios sabe lo que está pasando por su cabeza. Si usted cree que puede llevar una doble vida ausente de los ojos de Dios, eso es mentira. Entonces usted no conoce a Dios, entonces usted no sabe quién es Dios. Dios conoce todo lo que hay en su mente y en su corazón. Si usted cree que por estar metido en un tren, en un subway, debajo de 200 metros por debajo de la tierra, Dios no lo va a ver, eso es mentira. Usted sabe que Dios está en todos los lugares. El Señor es omnipresente. Y entonces Él dice, de aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. La iglesia cristiana es de Cristo. La iglesia de Dios es de Dios. Esta es su iglesia. Y si nosotros nos consideramos parte de su iglesia, estamos sometidos bajo el gobierno de Dios. Por lo tanto, tenemos que hacer lo que a Él le agrada, no lo que a nosotros nos agrada. Debemos someternos a Dios. Y Él hace la amenaza aquí, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ahora viene el versículo 24 que dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, los que entendieron que eso no es bíblico, los que entendieron que aunque el líder de la iglesia, siendo un hombre imperfecto, ha permitido esa doctrina, dicen ellos, sí, pero a mí no me gusta, y yo considero de que eso no es bíblico, entonces no lo voy a seguir. Y dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Quiere decir, a ustedes están libres de castigo, no van a ir a la cama de una clínica, de manera simbólica. Versículo 25, pero los que tenéis, lo que tenéis, que son las 4 cosas que el Señor ya les había dicho como una característica buena, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Hasta que yo venga. Ahí está el Señor adelantando ese tiempo en el cual va a venir por la iglesia. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Esta es ya una visión de lo que va a suceder cuando el Señor Jesucristo venga con su iglesia en la segunda venida y ponga los pies sobre la tierra, en esa segunda venida. Dice que dará autoridad sobre las naciones. Si ustedes leen lo que dice el Señor acerca de la segunda venida,
aquí dice que vamos a venir nosotros en esa nación, para hablar súper rápido, se nos acaba el tiempo, pero cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, nosotros vamos a llegar y van a haber dos eventos en el cielo. El primero va a ser el tribunal de Cristo y el segundo va a ser la boda del Cordero. Luego pasarán 7 años de tribulación y cuando bajemos vamos a venir a guerrear con el Señor en su ejército del cielo con cuerpos glorificados y vendremos a pelear 2 batallas, la guerra de Gog y Magog y la guerra de el Armagedón. Y en ese punto es a donde el Señor se refiere acá diciendo que nos dará autoridad sobre las naciones, porque vendremos en ese ejército celestial junto con Cristo para poder, por supuesto, Él es la cabeza y con todo el poder de Dios, nosotros no vamos a tener ese poder, pero sí vamos a estar en cuerpos glorificados y vendremos a pelear sobre las naciones. Versículo 27, y las regirá con vara de hierro. Por supuesto, eso no merece mayor análisis, porque regir con vara de hierro en aquel momento es lo que nos está diciendo a todos nosotros ahora, que es lo que hacen los reyes en estos momentos. Está usando una ilustración acerca de los reyes o de los pastores cuando pastorean duramente a sus ovejas porque se han ido del lugar y las tienen que jalar con el cayado. Todo esto sucede como una ilustración. Y luego dice que habrá una participación nuestra con el Señor. Y después dice, y serán quebradas como vaso de alfarero, regirá a estas naciones con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré, dice después de eso, y le daré la estrella de la mañana. Que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las 7 cartas terminan con esta reflexión. El que tiene oído, oiga. El que no quiere oír, que no oiga. Pero ya Dios alertó de las cosas que van a venir. Entonces, lo que tenemos para acá, para ustedes y para mí en esta oportunidad, es una clara advertencia de que para la iglesia hay muchas cosas buenas, pero siempre habrán algunas malas, y esas algunas malas las tenemos que identificar de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo y sacarlas, porque probablemente a nosotros nos parecen buenas e inofensivas, pero ante los ojos de Dios son súper, pero súper peligrosas. Ahora esto lo vamos a hacer como iglesia y por eso hemos titulado esta serie las 7 exhortaciones apocalípticas a la iglesia, pero nosotros formamos parte de la iglesia. Por lo tanto, estas cartas tienen que ser también aplicadas a nuestra vida personal y a nuestra relación y comunión con Dios, para ver si yo no tengo, tal vez no una descripción como Jezabel, tal vez no un pecado como la fornicación, pero qué doctrina, de qué manera me estoy confundiendo yo y hago cosas sin querer, sin darme cuenta que a Dios le ofenden. Y de esa manera las meto en la iglesia o se las comento a otros hermanos y a otros hermanos les gusta lo que yo hago y entonces ellos también se unen a hacer lo mismo que yo hago y tal vez eso está totalmente en contra de la voluntad de Dios. Entonces, iglesia, tengamos cuidado en lo que hacemos. Y si usted no pertenece a una iglesia y dice ahora, bueno, a mí me da entonces un poco de temor porque yo pensé que en la iglesia estaba en un lugar seguro y que voy a ir y que voy a poder confiar en todo el mundo. Sí, la iglesia es un lugar seguro, pero recuerde, todas las personas que están en la iglesia o estamos en la iglesia, estamos en un proceso de santificación, en un proceso de regeneración que puede durar años, que puede durar toda la vida. Toda la gente que está en la iglesia, cuando usted entre ahí por primera vez, son gente con necesidad. Somos gente con necesidad. Por lo tanto, debemos ser precavidos y debemos comparar todo lo que oímos con la palabra de Dios. Es por eso la importancia de leer la Biblia siempre y estar atentos a lo que Dios quiere para nosotros. Si usted no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, necesita aceptarlo. ¿Por qué? Porque Él le va a perdonar sus pecados, porque Él le va a asegurar la vida eterna. Pero también dice la Escritura que en ese momento el Espíritu Santo, usted le va a abrir las puertas al Espíritu de Dios para que Él pueda ser su consejero. Sin el Espíritu Santo es muy difícil poder comprender lo que la Biblia nos dice, comprender la palabra de Dios. Por eso le invito a que haga una oración y le diga, Señor Jesús, quiero que seas mi Señor y Salvador. Reconozco lo que hiciste. Y de esa manera le estamos dando la oportunidad al Espíritu Santo de poder gobernar nuestra vida, guiar nuestros pasos, tomar decisiones y entender la palabra.
para que nadie pueda venir a usted a meterle una doctrina equivocada y hacer cosas que lo alejen de Dios en lugar de acercarlo a Él. Si usted quiere dar este paso de fe, le invito a que ahí donde está haga una sencilla oración conmigo y diga: Señor Jesús, reconozco que he sido pecador, perdóname, me arrepiento. Pero también reconozco hoy que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad que me das hoy del perdón de los pecados y de la vida eterna. Ven y mora en mí, Espíritu Santo, y dame la sabiduría y la inteligencia para poder actuar de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.